Recibí el vídeo el sábado por la noche, alrededor de las 11. Apareció en mis mensajes de texto sin previo aviso, solo un clip tembloroso de la posada de nuestra empresa de hacía 3 semanas. Al principio, pensé que era una broma, alguien compartiendo viejas tonterías de borrachos de la oficina. Pero en el segundo en que le di a reproducir, sentí que se me revolvía el estómago. David Cárdenas, mi jefe durante 22 años, estaba de pie cerca de la barra, con un whisky en una mano, riendo como si acabara de cerrar el negocio más grande de su vida. La mitad de la oficina estaba en círculo a su alrededor, la mayoría ya achispados. Se podía oír música de fondo, alguien tosiendo fuera de cámara, el tintineo de un vaso. Entonces lo dijo, con total claridad. Recuerden mis palabras. Nos vamos a deshacer de Tomás el mes que viene. Ese maldito inútil ni siquiera lo verá venir. Risas. Unas pocas personas se rieron a carcajadas. Otros simplemente apartaron la mirada. Nadie dijo una palabra en mi defensa. Nota rápida antes de que avancemos demasiado. Comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Le di a pausa, rebobiné y lo vi una y otra vez. A la quinta vez, me temblaban las manos. Le había dado más de 2 décadas de mi vida a ese lugar. Yo era el tipo que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y nunca ponía excusas. Cubría a la gente, formaba a los nuevos empleados, me hacía cargo del trabajo cuando otros fallaban. Y eso es lo que yo era para ellos, un maldito inútil al que podían tirar como basura. El vídeo venía de Luis, uno de los analistas junior a quien yo había asesorado personalmente durante el último año. El chico prometía. Inteligente, ambicioso. Yo había sacado la cara por él más de una vez cuando la dirección quería recortar gastos. Su mensaje fue breve, sin emoción, sin rodeos, pensé que deberías ver esto antes del lunes. Me quedé mirando el teléfono durante 1 minuto entero. Ni siquiera podía sentir las piernas debajo de mí. Por un segundo, pensé que tal vez era una broma, que me había perdido algún contexto. Pero no, la sonrisa de suficiencia de David lo decía todo. Hablaba totalmente en serio. Y la gente a su alrededor, o se reían con él o se quedaban allí como cobardes. Me senté en el sofá en la oscuridad, con el resplandor del televisor todavía mostrando el último fotograma, la cara engreída de David congelada a mitad de un brindis. Apreté la mandíbula, mis dedos se cerraron alrededor del control remoto con tanta fuerza que podría haberse roto. Después de todo lo que había hecho, todos los fines de semana perdidos, todas las vacaciones acortadas, así es como hablaban de mí. De acuerdo. Si me querían fuera, iban a conseguir su deseo, pero no de la manera que esperaban. El lunes por la mañana, entré en la oficina como si nada hubiera pasado. Traje planchado, café en mano, la misma vieja rutina. Nadie levantó la vista. Nadie actuó de forma extraña. Solo otro día en la maquinaria de Cárdenas y Fonseca. David me vio junto a los ascensores. Me dedicó esa sonrisa habitual, la que siempre se sentía medio condescendiente, como si supiera algo que yo no. Buenos días, Tomás. ¿Listo para arrasar este mes? Asentí, firme. No podría estar más listo. Me dio una palmada en el hombro y se fue como si no me hubiera destrozado hacía 3 semanas delante de media empresa. Ese fue el momento en que tomé la decisión. No iba a salir furioso ni a recurrir a recursos humanos. Iba a incendiarlo todo lentamente, ladrillo a ladrillo. La primera semana, me quedé hasta tarde, llegué temprano, asistí a reuniones y ofrecí ideas como si me importara. Si alguien necesitaba ayuda, me ofrecía voluntario. Si un cliente tenía una pregunta, yo intervenía. Interpreté el papel mejor que nunca. La segunda semana, empecé a sacar archivos. Mis manos nunca temblaron. Sabía exactamente lo que buscaba, cada contrato en el que había trabajado, cada informe de facturación con mi nombre, cada proyecto que lideré o arreglé cuando alguien más lo arruinó. No necesitaba robar nada. Solo necesitaba copias, pruebas. Trabajé en silencio, usé mi propio portátil, sin descargas en la red, nada que nadie pudiera rastrear. Lo guardé todo en una unidad encriptada y la encerré en mi guantera al final de cada día. Para la tercera semana, ya estaba contactando a viejos conocidos, solo mensajes casuales al principio, para tantear el terreno.
¿Cómo va el negocio? ¿Todavía trabajas con Cárdenas y Fonseca? El calentamiento habitual. Algunos fueron amables, otros fríos, pero los que respondieron cálidamente, esos fueron los que mantuve en rotación. Uno de ellos era Ricardo Bravo, director ejecutivo de logística del Valle. Habíamos trabajado juntos durante años. Le había salvado el pellejo durante una mala revisión de contrato hacía 2 veranos. Siempre decía que me debía una. Estaba a punto de averiguar si lo decía en serio. Luis seguía pasando por mi escritorio con preguntas falsas sobre hojas de cálculo, pero yo sabía que estaba comprobando cómo estaba. Había estado extrañamente callado desde que me envió ese vídeo. ¿Estás bien?, preguntó una tarde. Nunca he estado mejor, dije. Es un mes ajetreado. No insistió. Solo asintió y se fue. La 4ª semana, reservé una sala de reuniones privada en el piso de abajo, una de las antiguas que ya nadie usaba. Traje mis archivos, mi portátil y una lista de clientes sobre los que había tenido una influencia real. Lo dispuse todo como si me estuviera preparando para un juicio. No odiaba a la empresa. Ni siquiera odiaba a la mayoría de la gente. Pero sabía lo que valía. Y la forma en que se rieron en ese vídeo, eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Pensaban que era demasiado leal, demasiado ciego, demasiado lento para darme cuenta. No se equivocaban en cuanto a la lealtad. Esa parte era real. Pero estaban completamente equivocados sobre el resto. Al día siguiente, contacté a una abogada de negocios llamada Berta Klein. No era ostentosa, pero era brillante. Derecho contractual, cláusulas de no competencia, todo eso. Nos reunimos en su oficina en la colonia Roma durante el almuerzo, y se lo expuse sin rodeos. Estoy planeando una salida. Silenciosa, legal, limpia. No voy a robar. No voy a copiar material patentado. Solo voy a tomar lo que es mío. Ella asintió, hojeando las notas que había traído. Mientras no estés descargando bases de datos internas o archivos de clientes directamente de los servidores de la empresa, estás bien. Tus relaciones, tu conocimiento, eso es tuyo. Manténlo limpio y no tendrán nada con que atacarte. Bien, dije, porque estoy a punto de irme con 1/3 de sus ingresos. Después de eso, hice la llamada que había estado posponiendo durante 2 años. Morales y Herrera. Eran el mayor competidor de Cárdenas y Fonseca, y habían estado merodeando durante un tiempo, mensajes casuales en LinkedIn, la invitación ocasional para conectar en conferencias. Siempre los rechazaba. Lealtad, ¿verdad? Ya no. Organicé un almuerzo con el propio Horacio Herrera, uno de los socios principales. Nos encontramos en un asador en Polanco a medio camino entre ambas firmas. Llegué temprano, tenía la carpeta sobre la mesa antes de que él se sentara. Me miró de arriba abajo y sonrió. He estado esperando esta llamada. No estoy aquí para hacerte perder el tiempo, dije. Tengo 6 cuentas preparadas, clientes activos, todos vinculados a mí personalmente. Yo era el responsable de cada uno. Son leales a los resultados, no a los logotipos. Deslicé la carpeta hacia él. Dentro había un desglose, ingresos por cliente, historial de servicio, debilidades que Cárdenas y Fonseca seguían ignorando. No incluí ni un solo documento privado. Todo era de memoria, notas escritas a mano, términos de contratos públicos. Horacio hojeó unas cuantas páginas. Caray, murmuró. Luego me miró. Tomás, estamos listos cuando tú lo estés. No sonreí. No estaba allí por los elogios. Todavía no, dije. Aún trabajo allí. El momento es importante. Quería que doliera. De vuelta en la oficina, David estaba en la cima. Seguía haciendo bromas en las reuniones, seguía interrumpiendo a la gente, seguía derrochando ese encanto falso como si no estuviera a punto de ser destruido. Me senté frente a él en una reunión de estrategia 2 días después. Estaba presentando un nuevo embudo de clientes, todo jerga y ego. Todos asentían como ovejas. Yo también asentí. Mientras tanto, debajo de la mesa, estaba redactando un esquema, fechas, contactos, calendario de implementación.
Cada cliente que planeaba llevarme tenía una ventana de renovación en los próximos 60 días. Todo lo que tenía que hacer era mantenerlos interesados, calcular bien el tiempo y pulsar el interruptor una vez que estuviera fuera. No necesitaba sabotear nada. Cárdenas y Fonseca llevaban años haciéndolo por su cuenta: mal servicio, respuestas tardías, comentarios ignorados. Los clientes se quedaban porque yo mantenía las cosas funcionando sin problemas. Pero una vez que me fuera, no tendrían ninguna razón para quedarse. La semana siguiente, le conté a Berta el plan final. Me dio un gesto de aprobación. Te has cubierto las espaldas. Simplemente cíñete a tu guión. ¿Lo hice? Cada movimiento fue deliberado. Dejé que David hablara, que se pavoneara, que se paseara como un maldito gallo. Él no sabía que yo estaba 1 metro detrás de él con una cerilla en la mano y un rastro de gasolina ya vertido. Construí mi salida en torno a una idea simple: cuando yo me vaya, los ingresos me seguirán. Para el jueves, todo estaba en su sitio. Los archivos estaban listos, los clientes estaban preparados y Morales y Herrera estaba a la espera. Solo necesitaba el empujón final. A las 12:07 de la tarde, llegó. Asunto: reunión, oficina de David Cárdenas. Hora: 3:30 de la tarde. Sin explicación, solo la invitación. No la necesitaba. Mantuve la cara tranquila toda la tarde, respondí correos electrónicos, terminé una revisión trimestral, incluso hice una broma con Sandra de contabilidad como si fuera un día cualquiera. Pero cuando dieron las 3:25, me levanté, me ajusté los puños de la camisa y di la vuelta larga por la oficina para asegurarme de que todos me vieran dirigirme al despacho de David. Él estaba esperando cuando entré, sentado detrás de su escritorio de cristal como un maldito rey. La de recursos humanos ya estaba en la esquina, Mónica, con expresión impasible y una carpeta en su regazo. La clásica encerrona. Me senté sin decir una palabra. David me miró durante un segundo de más, como si esperara que yo hablara primero. Luego se aclaró la garganta. Tomás, gracias por venir. Mónica empezó a leer del papel que tenía delante. Tomás, debido a una reestructuración de la empresa y un cambio en las necesidades departamentales, tu puesto va a ser eliminado, con efecto inmediato. Recibirás un paquete de indemnización que hemos detallado en esta carpeta. Levanté una mano. Entiendo. Mónica parpadeó. David pareció sorprendido, como si me hubiera saltado toda una escena que había estado ensayando. Tomé la carpeta y la hojeé rápidamente. Las cifras estaban bien, mejor de lo que esperaba, sinceramente. Probablemente para mantenerme callado. David se removió en su silla. Llevas mucho tiempo con nosotros, Tomás. Esto no es personal. Lo miré directamente a los ojos. No he dicho que lo fuera. Me dedicó una sonrisa débil, del tipo que usas cuando se muere el perro de alguien. Aún así, agradecemos todo lo que has hecho aquí. Le devolví la sonrisa. Solo una pregunta. ¿Esta decisión es definitiva? Asintió lentamente. Sí, es definitiva. Perfecto. Me levanté, con la carpeta en la mano. Mónica abrió la boca como si fuera a acompañarme a la salida, pero yo ya estaba a medio camino de la puerta. No la cerré de un portazo. No le dije una palabra a nadie. Simplemente volví a mi escritorio, cogí mi taza y la foto de mi mujer de la estantería, y caminé directamente hacia el ascensor. 30 segundos después de que las puertas se cerraran, exhalé por primera vez en todo el día. David pensó que había hecho una jugada de poder, eliminándome sin una pelea, sin una escena. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Llegué a casa sobre las 5 de la tarde, dejé la carpeta de la indemnización en la encimera, me serví un whisky y me senté en la mesa de la cocina con mi portátil. Ni siquiera dudé. Busqué el contacto de Ricardo Bravo y escribí el correo electrónico como si lo hubiera redactado 100 veces en mi cabeza. Calmado, profesional, directo. Asunto: nota rápida, disponibilidad para consultoría cuerpo. Hola, Ricardo. Solo un aviso, ya no estoy con Cárdenas y Fonseca desde hoy. Si alguna vez necesitas consultoría independiente o apoyo estratégico, estoy abierto a conversaciones. Espero que todo vaya bien. Corto, educado.
Ni una sola línea que pudieran llamar captación ilegal de clientes. Le di a enviar, tomé un sorbo de whisky y miré por la ventana. El silencio sentaba bien. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó a las 8:42. David Cárdenas. Dejé que sonara. Volvió a llamar a las 9:17. De nuevo a las 9:38. Puse el teléfono en silencio. A las 10:02 de la mañana, recibí el primer mensaje de Luis. Ricardo acaba de retirarse. Cancelación total. Sin aviso. David está perdiendo los estribos. A las 10:15, recibí un segundo. Ahora Grupo Horizonte también se está echando para atrás. Han estado intentando contactarte directamente. Sonreí y tomé otro sorbo de café. Para el mediodía, ya eran 3 clientes perdidos. Perdidos en cuestión de horas. No porque yo suplicara, no porque amenazara. Simplemente les hice saber que estaba libre. Eso fue todo lo que se necesitó. A las 12:31, David finalmente volvió a llamar. Dejé que sonara. Volvió a llamar, y luego otra vez. A la cuarta, contesté. Tomás dijo. Esta vez sin falsa alegría. Su voz era tensa, casi de pánico. ¿Podemos hablar? No dije nada. Él continuó apresuradamente. Ricardo se ha retirado. Sin aviso, sin periodo de gracia. ¿Qué está pasando? ¿Contactaste con él? Me recliné en mi silla, con el teléfono en la oreja. Sí, lo hice. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué harías eso? No levanté la voz. No maldije. Solo lo dije con voz plana. Me llamaste maldito inútil delante de toda la empresa. Ahora necesitas mi ayuda. Se quedó en silencio. Dejé que el silencio se alargara un poco antes de continuar. Me humillaste. Sonreíste mientras lo hacías. Me despediste como si fuera un peso muerto. ¿Y ahora te sorprende que no corra a salvarte el pellejo? Sabes que no fue personal, dijo rápidamente. Fue una decisión de negocios. No le interrumpí. Esto es negocios. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Otra pausa. Podía oír ruido de fondo, voces ahogadas, puertas abriéndose y cerrándose. Ya no tenía el control, y ambos lo sabíamos. Mira, dijo finalmente. ¿Solo? ¿Podemos reunirnos? ¿Hablar de esto? No dije. No. Luego colgué. Un minuto después, Luis volvió a escribir. Parece que va a vomitar. Lo has dejado tocado. Me quedé mirando ese mensaje por un segundo. No porque necesitara la validación, sino porque demostraba lo que ya sabía. En el segundo en que salí por esa puerta, dejé de ser el tipo al que ignoraban. Ahora, era el tipo del que no podían escapar. Apagué mi teléfono, me cambié de camisa y conduje hasta el otro lado de la ciudad, a Morales y Herrera. Sin música, sin llamadas, solo el zumbido del motor y el peso de 22 años acompañándome. Sus oficinas estaban impecables, paredes de cristal, madera pulida, sin adornos. Cada pasillo parecía tener un propósito. Una recepcionista me saludó por mi nombre y me dijo que Horacio Herrera saldría enseguida. No envió a un asistente, no me hizo esperar. El hombre en persona me recibió en la entrada del ala de conferencias. Tomás dijo, estrechándome la mano. Traes información valiosa. Traigo más que eso. Entramos en una sala de reuniones privada, moderna, silenciosa, sin distracciones. Puse mi carpeta sobre la mesa y la deslicé como si estuviera entregando los planos de un edificio. Todo lo que necesitas para destripar a Cárdenas y Fonseca en menos de 6 meses, dije. La abrió y empezó a hojear los calendarios de renovación de clientes, los modelos de precios que no habían actualizado en años, las deficiencias en el servicio al cliente que nunca solucionaron. Lo había desglosado por trimestre, cuenta y vulnerabilidad. Horacio no habló durante un rato, solo asentía lentamente mientras escaneaba las primeras páginas. Luego la cerró. No estás buscando un trabajo, dijo. ¿Quieres nivelar el campo de juego?
Lo miré a los ojos. No. Quiero acabar con él. Horacio sonrió. No una sonrisa amplia, ni alegre. Solo esa sonrisa tranquila y cómplice que pone un hombre cuando ve un jaque mate formándose. Te seré sincero, dijo. Hemos querido esas cuentas durante años, pero no podíamos tocarlas. Tú eras la razón por la que se quedaban. Todavía lo soy. Se recostó, pensando. Si las traes, solo las de esta carpeta, valdrías más que una docena de asociados senior. No dije nada. No hacía falta. Finalmente, se inclinó hacia adelante. Socio senior. Comisión por cada cliente que traigas. Participación directa en la estrategia de la firma. ¿Y la autonomía? Tú tomas las decisiones. Sin microgestión. Asentí una vez. Trato hecho. Nos dimos la mano. Sin contratos, sin largas idas y venidas. Ambos sabíamos lo que era esto, apalancamiento mutuo envuelto en precisión. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una memoria USB. Esto no es robado, dije. Es contenido original, mi propia investigación, mis propias notas. Mapea exactamente cómo tomar cada cuenta sin cruzar ninguna línea legal. La tomó, la hizo girar entre sus dedos como una bala cargada. Llevas planeando esto un tiempo. Ellos me dieron el tiempo. Nos levantamos. Me acompañó él mismo al ascensor. No espero lealtad, dijo Horacio antes de que se cerraran las puertas. Pero sí espero resultados. Obtendrás ambas cosas, dije. Cárdenas y Fonseca no se recuperará de esto. Mientras bajaba, revisé mi teléfono. 4 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, todos de David. No me molesté en escucharlos. Mientras él se esforzaba por mantener los muros en pie, yo ya había entrado por la puerta principal de su competencia, les había entregado las llaves y lo había dejado fuera. El lunes por la mañana, me desperté temprano, preparé café y vi el sol salir sobre el horizonte de la Ciudad de México. Estaba tranquilo, despejado, controlado. Al otro lado de la ciudad, Cárdenas y Fonseca ya estaba en llamas. A las 8:15 de la mañana, llegó el primer mensaje. Luis, 3 clientes más acaban de retirarse. Es un baño de sangre. Tomé un sorbo de café y revisé el resto. Un cliente se fue durante la noche. Otro retiró su próxima renovación, y un tercero canceló a mitad de contrato, pagando la penalización solo por irse. No llamé a nadie. No respondí. Solo observé cómo la bandeja de entrada se colapsaba desde la distancia. El departamento legal intentó intervenir, pero yo lo había cronometrado todo al minuto. Las salidas fueron escalonadas, las comunicaciones limpias, los rastros de papel impecables. Ningún par de clientes usó la misma excusa. Ninguna prueba de que estuviera coordinado. Solo buena y mala suerte acumulándose rápidamente. A las 9:42, Luis de nuevo. David parece un fantasma. Marcos está encerrado en finanzas tratando de detener la hemorragia. Luego, la gente está susurrando. Los becarios parecen que van a llorar. A las 10:30 de la mañana, la junta directiva había convocado una reunión de emergencia. Tenía un contacto en esa sala, una amiga discreta en operaciones que me debía algunos favores. No dijo mucho, solo 5 palabras en un mensaje, lo están acribillando a preguntas. La presión llegó rápido. Los directores no eran idiotas. Vieron los números. No eran pérdidas aleatorias, eran las cuentas principales de la firma, clientes que se habían quedado durante años hasta que, de repente, ya no lo hicieron. Podía imaginarlo, David paseándose por la sala de juntas, su confianza engreída resquebrajándose, tratando de presentarlo como consecuencias de la reestructuración o mala sincronización. Pero ninguna excusa iba a salvarlo ahora. A las 11:15, alguien finalmente lo dijo en voz alta: despediste al tipo que mantenía este lugar unido. La sala se quedó en silencio absoluto, según el mensaje que recibí. Habían ignorado cada señal de alerta, cada queja, y habían dejado que David dirigiera el lugar como su patio de recreo personal. Ahora estaban viendo cómo el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Para el almuerzo, el pánico se había instalado.
Finanzas no podía cuadrar las proyecciones. Servicios al cliente no tenía respuestas. El departamento legal estaba reescribiendo acuerdos de confidencialidad en tiempo real, tratando de frenar las salidas, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Las cuentas se habían ido. A las 2:48 de la tarde, recibí la última actualización de mi fuente. La votación de la Junta acaba de terminar. David está fuera. A las 3 de la tarde, David Cárdenas ya no era el director ejecutivo de Cárdenas y Fonseca. Me levanté de mi escritorio, caminé hacia la ventana y observé la ciudad pasar, las mismas calles que había conducido hasta esa oficina durante 2 décadas. Esta vez, no me sentí pequeño. No me sentí prescindible. 2 días después, justo después del almuerzo, mi asistente llamó al cristal. Se inclinó, con los ojos un poco abiertos. «Hay alguien aquí que pregunta por ti». Levanté una ceja. «¿Un cliente?» Dudó. «No. Es David Cárdenas». Me recliné en mi silla. No me sorprendió. En realidad no. Solo asentí. «Hazlo pasar». Entró como si el aire pesara el doble. Sin corbata. La chaqueta arrugada. Tenía los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido en días. Esa postura afilada y arrogante que siempre tenía había desaparecido. Sus hombros estaban caídos. Sus manos temblaban a sus costados. Le tomó 5 segundos completos mirarme a los ojos. «Necesito trabajo», dijo. Eso fue todo. Sin preámbulos, sin explicaciones. Solo la desesperación silenciosa de un hombre que finalmente se dio cuenta de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. No dije nada. Solo lo miré, al mismo hombre que se rió a mis espaldas, que me despidió con una sonrisa de suficiencia como si yo fuera un peso muerto. Ahora ni siquiera podía mantener el contacto visual. «No tengo ningún puesto ahora mismo». No dijo nada. Me echaron con un abogado y una caja de porquerías de mi oficina. He llamado a todo el mundo. Nadie quiere saber nada de mí. Aún así, no dije nada. Sé lo que hice, añadió, con la voz temblorosa. No debería haber dicho lo que dije. Estaba desahogándome, intentando ser gracioso. No fuiste gracioso, dije secamente. Fuiste cruel y estúpido. Bajó la mirada. El silencio era denso. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado y el murmullo del pasillo más allá del cristal. «No pido mucho», murmuró. «Solo una oportunidad, algo para volver a ponerme en pie». Lo miré fijamente. Sin ira en mí, ni satisfacción tampoco. Solo una claridad fría. «No necesitas trabajo, David», dije. «Necesitas humildad». Parpadeó como si le hubiera dado una bofetada. «¿Así que eso es todo?» «Eso es todo». Me levanté, rodeé el escritorio y abrí la puerta. Al principio no se movió, solo se quedó allí, aturdido, como si esperara que cambiara de opinión, como si esto fuera una actuación y se suponía que yo debía aplaudir al final. Pero no lo hice. Esperé, con la mano en la puerta. Finalmente salió, con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Lo seguí por el pasillo. La gente se giraba a nuestro paso, susurrando. Algunos parecían sorprendidos, otros satisfechos. No me importaba de ninguna manera. En la entrada principal, me detuve. «Esta es la parte donde dices gracias», dije. No miró hacia atrás, simplemente siguió caminando. Lo vi entrar solo en el ascensor. Luego me di la vuelta y volví al trabajo. La puerta se cerró detrás de David, y me senté de nuevo en mi escritorio. No me sentí orgulloso. Tampoco me sentí culpable. Me sentí finalizado. Para el viernes por la mañana, Internet se hizo cargo. Ni siquiera tuve que buscarlo, los enlaces inundaron mi bandeja de entrada antes de que tuviera la oportunidad de servirme el café. Éxodo en Cárdenas y Fonseca. Ejecutivo senior deserta, un rival se lleva a sus clientes. Director ejecutivo despedido tras la salida masiva de clientes. Cada titular decía lo mismo, solo que con diferentes niveles de intensidad. Me recliné en mi silla, con un vaso de tequila en la mano,
y revisé los artículos como si fueran críticas de cine. Algunos lo llamaron un golpe estratégico. Otros usaron palabras como colapso y desastre. Uno incluso dijo que David había incinerado su propio legado. Todo lo que podía pensar era, no, él no lo incineró. Yo simplemente dejé de sostener las paredes. El horizonte desde mi ventana se veía más nítido desde este lado de la ciudad, más limpio. La oficina olía a pintura nueva y a cuero de verdad. No más paredes de color beige anticuado. No más David Cárdenas respirando sobre mi hombro como si él hubiera inventado el negocio. Solo trabajo. Enfocado, claro, respetado. A las 11:06 de la mañana, mi teléfono vibró. Luis, están vendiendo activos, recortando personal. Marcos se va de finanzas. Y luego, el nombre de David es tóxico ahora. Nadie le coge las llamadas. Tomé otro sorbo de tequila y respondí, te dije que no lo vería venir. Respondió con un emoji de risa. Lo ignoré. Algunas cosas no necesitaban un remate. Abrí mi portátil e hice clic en nuestro sistema de seguimiento de incorporación. 2 de los 6 clientes ya habían comenzado el papeleo. Un tercero había solicitado una propuesta completa para el lunes. Estábamos adelantados. No lo estaba apresurando. Esta era la muerte lenta, precisa, intencionada. Pensé en las posadas, las noches en vela, los fines de semana que sacrifiqué arreglando los desastres de David. 22 años. Ese es el tiempo que mantuve la cabeza gacha y jugué a ser leal. Pero la lealtad no es una virtud si solo fluye en una dirección. David usaba a la gente. Coleccionaba favores como fichas de póker, y luego los cobraba sin pestañear. Construyó su nombre a nuestras espaldas, a la mía más que a la de la mayoría. Y en el segundo en que le convino, intentó deshacerse de mí. Lo que nunca entendió es que yo no era solo parte de la empresa. Yo era la base, el pegamento, la razón por la que las cosas no se desmoronaron antes. Todo lo que hice fue dejar de arreglar lo que él seguía rompiendo. La gente lo llama venganza. Yo no. El lunes por la mañana, entré en Morales y Herrera como su socio más nuevo. El lugar bullía de energía. Líneas limpias, gente enfocada, sin peso muerto arrastrando el lugar hacia abajo. Horacio Herrera ya estaba en el vestíbulo, café en mano, traje impecable. Extendió su mano. Ya hemos visto movimiento en 3 de los 6 clientes a los que apuntaste. Le estreché la mano. Estarán todos aquí en 6 meses. Levantó una ceja. ¿No quieres ir un poco más despacio, tomarte un respiro? Miré a mi alrededor. Las oficinas de cristal, el suave zumbido de la eficiencia silenciosa, la ausencia de caos. Se sentía como entrar en la vida que debería haber tenido hace 10 años. No dije. Se siente bien moverme a mi propio ritmo por una vez. Caminamos hacia mi nueva oficina. Con vistas a la esquina, en un piso alto, todo lo que David juró que nunca merecería. No me regodeé. No lo necesitaba. Los resultados ya hablaban más alto de lo que yo jamás podría. Esa noche, me senté en mi balcón, con un puro en una mano y un tequila reposado en la otra. El aire estaba fresco. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como un marcador que finalmente había volteado a mi favor. 22 años. Ese es el tiempo que me habían ignorado, pisoteado, dado por sentado. Todo lo que se necesitó fue un vídeo para recordarme quién era realmente. No era solo un gerente senior, no era solo otro nombre en el organigrama. Yo era la columna vertebral, el que lo mantenía todo unido.